Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sorprendió con unas declaraciones durante un evento de entrega de tierras en el departamento del Tolima. Citando a un psiquiatra, Santos afirmó que Colombia tiene una enfermedad mental que solo le permite ver las noticias malas y no las buenas. En plena entrega de tierras restituidas en el Tolima, el jefe de Estado, refiriéndose a una entrevista realizada al psiquiatra Rodrigo Córdoba sobre el pesimismo del país, aseguró que Colombia es incapaz de leer las cosas buenas y positivas. ¿Qué decía este psiquiatra? Que Colombia tiene una enfermedad mental, que solamente le permite ver las noticias malas y no apreciar las noticias buenas. Y que había que afrontar esa enfermedad y tratar de combatirla y curarla. ¿Cómo se cura? Con hechos que tengan impacto, con hechos simbólicos, que le muestren a la gente que efectivamente el futuro es mejor de lo que la gente se está imaginando, que hay noticias buenas y que pueda apreciar esas noticias buenas. Después de 53 años de violencia, el mandatario concluye que Colombia está traumatizada. Eso coincide casi que palabra por palabra con una conversación que yo tuve hace 2 años, más o menos 2 años, con un profesor muy famoso, uno de los grandes psicólogos del mundo. Me decía: mire, presidente, su tarea es muy difícil, titánica, y va a ser todavía más difícil después de que se firme la paz, porque Colombia es una sociedad traumatizada, sufre un trauma, porque ninguna persona, ninguna sociedad que viva tantos años de violencia puede dejar de tener ese trauma, que es una enfermedad. Durante el evento central se entregaron 100 hectáreas de tierras restituidas en el departamento del Tolima, recursos para proyectos productivos y subsidios de vivienda. Y justamente se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Córdoba, el psiquiatra que mencionó el presidente Juan Manuel Santos hoy en el departamento del Tolima. Doctor Córdoba, gracias por acompañarnos, bienvenido a Red Más Noticias. Juan Pablo, un gusto, muy buenas noches. Rápidamente, ¿cómo usted se le mide a analizar o cómo un psiquiatra analiza la salud mental de un país comparándola con la salud mental de un paciente? Bueno, quizás este pesimismo social es lo que me permitió hacer algunas aproximaciones. Tiene algún nivel de complejidad, pero sí es muy llamativo que se nos ha vuelto un comportamiento, un proceso que ha ido pasando días tras días y se ha vuelto un proceso cultural, que ese pesimismo, esa incapacidad de ver algunas cosas buenas y sino vivirlas y valorarlas. Yo hacía referencia quizás por una pregunta específica, algo que la señora más galante que yo creo que puede existir ha sido la paz, y no fuimos capaces de conquistarla porque la tuvimos cerca, pero como que no sabemos valorar semejante alcance de una sociedad, claro, como es poder lograr vivir en convivencia. Es que el doctor Rodrigo Córdoba fue entrevistado por la periodista María Isabel Rueda, y en su columna pues la periodista le pregunta al doctor Córdoba sobre la salud mental del país y con el tema de la paz, por qué Colombia no se ha logrado encajar con el proceso de paz y por qué no mejora su autoestima. Y gracias a esa entrevista es que el presidente Santos pues toma esas frases que ve en la prensa y asume como hoy en parte de su discurso lo que dijo en el departamento del Tolima. ¿Qué significa alexitimia? Alexitimia es un síntoma de las personas, que son aquellas personas que tienen una visión siempre pesimista, que no son capaces de ver las cosas positivas y además de no ser capaces de verlas, no son capaces de disfrutar las cosas que ellos han conseguido, que han logrado en el curso de su vida. Y entonces extrapolo un concepto personal propio a un concepto social, a un pesimismo social. ¿Hay cura para eso? ¿Colombia tiene alguna cura para salir de ese pesimismo, doctor? Yo confiaría que sí. Yo creo que este es un país lleno de riquezas, lleno de coloridos, de paisajes. Nos seguimos aglutinando alrededor de nuestra comida, de nuestros símbolos patrios, de cosas que nos hacen vibrar. Y yo siento que tenemos esa capacidad de reconstruirnos y en algún momento seremos capaces de ver eso, de valorar tantos logros y tantos alcances. Claro, pero esos logros y esos alcances van de la mano con la realidad del país. La aprovecho para que miremos este informe. El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló un alarmante informe sobre muertes violentas durante la semana de Navidad.
Entre el 22 y el 25 de diciembre pasado, el Centro Nacional de Referencia sobre Violencia de Medicina Legal realizó un total de 167 necropsias médico-legales en todo el país, dando como resultado que 147 hombres y 20 mujeres perdieron la vida. Las muertes se registran todas por hechos violentos, 102 homicidios, 14 suicidios, 43 muertes por accidente de tránsito y 8 muertes accidentales. Según el rango de edad, se registra que el 97% correspondían a personas adultas, en tanto que el 3% de las víctimas restantes corresponden a menores de edad. Durante el periodo analizado, el proyectil de arma de fuego se identifica como el principal mecanismo causal de los homicidios, seguido del arma cortopunzante. En cuanto a los homicidios por departamento, se registra que el Valle del Cauca presentó el mayor número de eventos, 24 casos, es decir, el 23.5%, seguido de Bogotá con 17 casos para el 16.6%, Norte de Santander con 8 casos y Antioquia y Cundinamarca con 7 casos respectivamente. Según el informe anterior, en promedio durante la semana de Navidad en el país, cada hora 1.7 vidas se perdieron por causas violentas. Bueno, son 167 muertes violentas en este mes de Navidad, en esta semana de Navidad. Y al presidente Santos se le olvidó, digamos, en su discurso nombrar algo que usted también nombra en esa entrevista con María Isabel Rueda, que se trata de la anosognosia, que es la incapacidad de reconocer los problemas. Y en este caso sería lo que le está pasando a los señores de las FARC. Yo planteo es que definitivamente existen algunas personas que tienen manifestaciones de sus enfermedades y que eso trae limitaciones funcionales y que esas situaciones no son capaces de ser reconocidas, tampoco pueden ser vistas, y es un término de la semiología que nosotros llamamos anosognosia. Y creo que la FARC ha sido incapaz de leer quizás algunas situaciones que están allí arraigadas en la sociedad civil, por muchas razones, por cualquiera que sean, pero que están allí y limitan la funcionalidad del desarrollo de ellos como grupo social o como grupo político. Claro. Doctor, esto se puede dar también como una tendencia a la violencia porque no sabemos festejar. Fíjese, estamos hablando de la noche de Navidad, más de 100 personas que murieron. Gana un partido a la Selección Colombia y es una locura. El Día de la Madre es uno de los días más violentos en el país. No sabemos celebrar o se expresa a través de violencia tanta frustración. Yo creo que lo que nos hace, y yo sigo creyendo, en eso soy optimista, en Colombia como paciente, por decirlo así, en Colombia como sociedad, yo soy optimista y creo que quizás el paso que podemos dar, que creía yo que la paz no lo traía, era que fuéramos capaces de entendernos los unos a los otros, respetar, ser empáticos, ponernos en las botas del otro y respetar las diferencias, respetar las opiniones del otro, y quizás eso iba a disminuir esta situación tan lamentable que vemos, esta intolerancia, esta intransigencia, y que lastimosamente el alcohol muchas veces termina siendo un combustible para terminar en situaciones violentas como estas que vemos. Un detonante. Doctor Córdoba, ¿qué tanta culpa tienen los medios de comunicación en esto que está viviendo Colombia? Lo digo porque el presidente Santos en varias oportunidades se ha referido a los medios de comunicación como si nosotros estuviéramos empapando a Colombia de solo malas noticias y estuviéramos envenenando ese deseo de paz y prosperidad. ¿Usted cree que los medios tenemos responsabilidad en eso? Yo creo que hay que ser realista y los medios tienen la necesidad de ser realistas, pero también qué bueno que además de que no fueran solo, como en alguna época del desarrollo de la historia de este país, solo fueran las noticias oscuras, que también, como yo lo he visto, por ejemplo, aquí, notas optimistas, notas verdes, notas llenas de colorido, notas de lo que es este país, un país vibrante, un país que se cree, un país que se recrea, un país que es creativo, y yo siento que en eso los medios de pronto a veces o por épocas han estado un poco escasos. Y quizás abrir el debate, es decir, el debate respetuoso, que cada opinión tenga su peso y su valor. ¿Y este paciente Colombia sale del quirófano o no? Yo pienso que sale adelante del quirófano, del diván, de la sala de la consulta. Sí. Yo creo que Colombia es un país que está llamado a salir adelante. La riqueza que nosotros tenemos en nuestros suelos, nuestros mares, en nuestra gente, en nuestra riqueza propia como personas, en nuestras riquezas naturales, yo creo que es un paciente que tiene todo el potencial. Lo que tenemos que hacer es aprender a coexistir y convivir entre nosotros y explotar todas esas capacidades. Pues, doctor Rodrigo Córdoba, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Noticias, por darnos ese examen de salud mental de nuestro país un poco más detallado. Gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, Juan Pablo. Muchas gracias.
La Fiscalía General ocupó 2 propiedades de 102 hectáreas del exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, que habrían sido obtenidas con dineros producto de actos de corrupción en este departamento. Los bienes corresponden a 2 fincas ubicadas en Saugún y en el Pueblo Nuevo, en Córdoba, que en el papel aparecían a nombre de GCI Proyectos SAS de Jairo Aldana Bula. Sin embargo, la Fiscalía determinó que los predios fueron adquiridos por Alejandro Lyons de la Esprella, padre del gobernador investigado. La Fiscalía General también realizó extinción de dominio de varias propiedades avaluadas en más de 300.000 millones de pesos que pertenecían a las FARC y que estaban a nombre de terceros. Los 300.000 millones de pesos corresponden solamente a 3 propiedades en las cuales se aplicó la ocupación. Estas se encontraban en nombre de terceras personas en Cartagena del Chairá. Vinculadas a alias Porcelana, quien fuera cabecilla de los frentes 14, 63 y 49 de las FARC. Las evidencias recopiladas dan cuenta de que las propiedades habrían sido obtenidas con dineros ilícitos, producto de actividades como extorsiones y secuestros. Ni un activo ilícito en cabeza de las FARC que no haya sido declarado puede permanecer en cabeza de ellos en cumplimiento de la Constitución y de la ley. Según el fiscal, los bienes que las FARC habían relacionado al gobierno no representan ningún tipo de valor y mucho menos en comparación con los bienes ya incautados. Si se trataba de inventarios relacionados con carreteras sobre baldíos de la nación, si estamos hablando de una relación de fundamentalmente baldíos de la nación y de activos inservibles, pues el precio comercial de esos bienes es aproximado a nada. Durante la diligencia también se recuperaron 18.000 hectáreas representadas en terrenos baldíos. De esta manera se le han incautado bienes por 1.3 billones de pesos a las FARC en lo corrido del año. Las cuentas de 746.000 millones de pesos de regalías desaparecieron de la Gobernación de La Guajira. La Contraloría General hizo una revisión de los saldos consignados y encontró que el dinero sencillamente se esfumó. La Contraloría determinó que entre 2012 y 2016 la Gobernación de La Guajira recibió por concepto del Sistema General de Regalías un total de 746.000 millones de pesos. Sin embargo, al revisar las cuentas maestras de la entidad territorial, solo encontró 109.594 millones de pesos, es decir, había un faltante de 635.000 millones, de los que nadie da razón. En 3 ocasiones la Contraloría solicitó formalmente la entrega de los libros de contabilidad a la Gobernación, pero un funcionario encargado por la administración reseñó por escrito que el sistema había sufrido un fallo fatal y había borrado toda la información sobre la ejecución de los recursos. La Gobernación aseguró que esa información se encuentra en proceso de reconstrucción, pero tampoco le entregó a la Contraloría el respaldo físico, es decir, los libros contables ni de la actual ejecución ni de las anteriores. Así las cosas, la Contraloría no podrá ejercer la vigilancia sobre la millonaria suma y por eso decidió compulsar copia de su denuncia entre la Procuraduría, la Junta Central de Contadores y la Contaduría General de la Nación. Los recursos que se esfumaron estaban destinados a proyectos de inversión en saneamiento básico, salud y educación y hacen parte de los 1.3 billones de pesos que tenía asignados La Guajira por parte de Planeación Nacional. Y a partir de enero de 2018, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito aumentará hasta 4% por encima de la inflación, ajuste que será mayor para los tipos de vehículos y motocicletas que reporten más accidentes. Por la alta accidentalidad que se ha reportado, el SOAT aumentará por encima de la inflación. Un ajuste en diferentes tarifas que oscilan para unas categorías cercanas al 2% y para otras categorías que son las más riesgosas cercanas al 4% aproximadamente. Los análisis muestran que los siniestros de algunos tipos de vehículos y motocicletas están costando más y es necesario buscar el equilibrio para asegurar la sostenibilidad del sistema. Hay unos siniestros que están valiendo más dinero, hay más accidentes en unas categorías específicas y por esto se hace un ajuste en la tarifa. El parque automotor de las motocicletas ha crecido considerablemente y también la accidentalidad. Por eso la Superintendencia Financiera determinó aumentos. En el año 2016 y año 2017 estamos teniendo 1.2 motos por cada vehículo particular. Hay más motocicletas y son las que más se accidentan. Los recursos del SOA deben garantizar la atención de los lesionados en accidentes de tránsito, incidentes que han aumentado considerablemente en el país. Y un proyecto de ley a punto de ser aprobado en el Congreso le quitaría el derecho a heredar a aquellos hijos que abandonen o maltraten a sus padres. Conocimos la historia de un adulto mayor quien no ve a su familia desde hace 2 décadas.
Javier Giraldo tiene 78 años y es uno de los 23 adultos mayores que actualmente atiende el distrito por abandono en las diferentes subredes de la Secretaría de Salud. Uno se acostumbra ya a vivir solo, que siempre la mujer hace mucha falta el hogar. Este manizalita, que en sus años mozos se dedicó a la mecánica automotriz, sería cobijado por un proyecto que cursa en el Congreso. Establece nuevas causales de indignidad sucesoral por abandono y por maltrato. Eso significa que si una persona es maltratada, y la persona de cuya sucesión se trata es maltratada o abandonada, puede declarar indigno de heredar, es decir, puede desheredar. Los padres maltratados y abandonados serán los responsables de hacer las respectivas denuncias contra sus hijos. Para heredar hay que portarse bien, para heredar hay que mantener los vínculos mínimos de solidaridad familiar y con este proyecto lo que buscamos justamente es impugnar, o la posibilidad de la persona de cuya sucesión se trata, impugnar ese derecho a heredar de los malos hijos o de los malos esposos, por ejemplo. Desde ya, Javier aplaude la iniciativa. Por esa parte está bueno. Por esa parte, porque hay mucho, como digo, muchos hijos con los taitas por ahí en un hogar de esos, y con plata. ¿No ves? Si vuela la vaina está buena. En Bogotá, la mayoría de adultos abandonados son atendidos en los hospitales del distrito. Un paciente se considera en estado de abandono después de que se identifica que durante su estancia hospitalaria no ha tenido ninguna visita de ningún familiar, ninguna persona responsable del paciente. El proyecto ha superado 3 debates y podría convertirse en ley de la República en marzo del 2018. La Procuraduría le entregó al Ministerio de Salud una copia de todos los hallazgos en el tema de Medimás. A través de esta carta, el procurador Fernando Carrillo le informó al ministro Alejandro Gaviria las serias inconsistencias que encontró en la gestión de la polémica EPS, entre ellas la sospecha de que están invirtiendo dineros de la salud en otras cosas. La Procuraduría adjuntó todo el material probatorio que recaudó. El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que busca modificar los linderos de protección de reservas ambientales podría ocasionar el deterioro intencional de áreas protegidas por la ley como la reserva Van der Hamen. Así lo asegura el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra. La Ley de Protección de Reservas de 1959 buscaba defender los bosques y áreas ecológicas naturales del país. Sin embargo, esto podría cambiar con una resolución que modifica los linderos de las reservas. El concepto de realinderar reservas a partir del hecho de que estén deterioradas parece muy perverso, porque eso puede incentivar que haya actores económicos que deterioren adrede lugares que tienen bosques, por ejemplo, que los quemen, para decir qué pena, está deteriorada, entonces realinderar esta reserva. Para el exministro del Medio Ambiente, esta resolución está motivada únicamente con los proyectos que se podrían desarrollar en la ya debatida reserva Van der Hamen. Y Bogotá no tiene un solo parque urbano de esa magnitud, como lo tienen muchos países del mundo, y es la última oportunidad para tenerlo. Entonces es una vergüenza que el mismo alcalde sea el promotor de la destrucción de la última oportunidad que tiene Bogotá de crear un gran parque urbano. Pero advierte que de ser expedida la resolución, las consecuencias irían más allá. El actual proyecto de resolución pues es grave porque además tiene implicaciones nacionales. En Bogotá la construcción del Parque Simón Bolívar tomó alrededor de 30 años. Ciudades como Berlín o San Francisco, según algunos expertos, se valorizan más gracias a la existencia de reservas o parques urbanos. El levantamiento de la medida de pico y placa en Bogotá ha generado polémica entre algunos ciudadanos que aseguran que se debió quitar desde la primera semana de enero y no durante la última del año. Ayer la ciudad vivió una jornada negra en materia de movilidad. Pese a que miles de conductores han salido de la capital, el panorama de la movilidad no ha cambiado. Entre trancones y caos deben pasar los últimos días del año los bogotanos que se quedaron para trabajar, los taxistas y los conductores del SITP. No hay movilidad que nos agilice, estamos represados. Eso no nos está sirviendo. Cuando se pensaba que la congestión sería parte del pasado, la movilidad colapsó en varias vías principales. Por la 80, por la 26, por la Cali, por la Avenida Esperanza, bastante. El distrito, por su parte, entregó su propio análisis de lo sucedido. Tuvimos en un periodo muy corto 60 choques, algunos en las intersecciones más significativas, realmente no es algo usual, y eso pues lo comprobamos en Waze y en todos los
las herramientas que nos dan información, pues definitivamente tuvo un impacto importante. La inusitada congestión plantea el interrogante si el levantamiento del pico y placa se debe correr para la primera semana de enero. Aquí tenemos un tema complejo y es que hay muchos colombianos que llegan a Bogotá a hacer turismo, a visitar a sus familias y se genera pues un impacto considerable si nosotros bloqueamos la mitad de los vehículos en las entradas de la ciudad. Este año pues ocurrió de que cayó viernes, sábado, domingo, lunes un puente y que muchos trabajadores regresaran a sus labores. Lo cierto es que el trancón en Bogotá no da tregua ni en Navidad ni en Año Nuevo. El Consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por las firmas Siemens y SUTEC, se ganó la licitación para la modernización del sistema de semáforos en Bogotá. La propuesta ganadora tuvo un puntaje de 500 puntos con una oferta de 173.000 millones de pesos, es decir, un ahorro de 60.000 millones de pesos. Los primeros semáforos inteligentes empezarán a ser instalados en el segundo semestre del otro año y ahorrarán en promedio un 30% en los viajes. Este sistema va a mejorar de manera considerable la movilidad en la ciudad, nos va a permitir ahorrar una cantidad de tiempo importante, nos va a permitir crear una herramienta sólida para los temas de seguridad vial, especialmente para la protección de peatones y de ciclistas. En la información internacional, cerca de 10 personas resultaron heridas en una explosión en un supermercado de San Petersburgo. Las autoridades descartan por el momento que se trate de un ataque terrorista. Un artefacto explotó en un supermercado en la ciudad rusa de San Petersburgo este miércoles al anochecer, hiriendo a por lo menos 10 personas que estaban en el lugar. La explosión fue causada por una bomba casera cargada con piezas de metal con una fuerza equivalente a 200 gramos de TNT. Han abierto una causa penal por intento de asesinato. Se formó un grupo de investigación sobre el caso. Incluye el comité con más experiencia, el Servicio de Seguridad Federal y funcionarios del Ministerio del Interior. Ya se están llevando a cabo varios procedimientos de investigación y búsqueda. Nadie murió en la explosión y aún no está claro cuál fue el motivo. Sin embargo, autoridades no han catalogado el hecho como un acto terrorista. Los informes de los medios rusos dijeron que la bomba había estado escondida en un casillero donde los compradores dejan sus pertenencias en una sucursal de la cadena de supermercados. En Rusia, Vladimir Putin presentó este miércoles personalmente su solicitud de registro para ser reelegido por cuarta vez. El presidente ruso Vladimir Putin inscribió formalmente este miércoles ante la Comisión Central de Elecciones de Rusia su candidatura para los comicios del próximo 18 de marzo, en los que buscará la reelección. Las encuestas muestran que Putin, que ha dominado el escenario político ruso durante los últimos 17 años como presidente o primer ministro, ganaría cómodamente otro periodo de 6 años en el poder. Eso le permitiría presidir el país hasta 2024, cuando tenga 72 años de edad. El ex agente de la KGB se presentará a las elecciones como independiente, una decisión con la que buscaría fortalecer su imagen como padre de la nación, más que como figura de un partido político. El partido gobernante Rusia Unida ya anunció su apoyo a Putin. Sin embargo, el líder opositor Alexei Navalny, impedido de participar en las elecciones por una suspendida sentencia a prisión que según él está motivada políticamente, dijo hoy que estaba convocando una protesta nacional para el 28 de enero en apoyo a su llamado a boicotear las elecciones. Por eso es importante participar en nuestro boicot a los votantes, no defender a Navalny, sino defender su propio derecho a influir en el régimen para defender su derecho a mejorar nuestra Rusia y hacerla más rica a través de la presión sobre el gobierno. Navalny, de 41 años, ha sido encarcelado 3 veces este año y acusado de violar la ley al organizar repetidas reuniones públicas y mitines. Y momentos de mucha tensión se viven en Perú tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Cientos de manifestantes rechazan la medida en las calles. El expresidente abandonó la unidad de cuidados intensivos y expertos analizan el futuro del fujimorismo. Los manifestantes se dirigieron a la clínica donde se está tratando a Fujimori con carteles y arengas que lo acusan de traidor. Entre tanto, la fuerza pública usó gas lacrimógeno para dispersar a todo el grupo.
Los manifestantes consideran a Fujimori como un dictador corrupto, mientras sus seguidores aseguran que terminó una crisis económica y anuló la insurgencia izquierdista. El perdón exoneró al expresidente de condenas por delitos de corrupción y por violación de derechos humanos cometidos durante su gobierno. Luego de las protestas, Alberto Fujimori abandonó la unidad de cuidados intensivos. Así lo aseguró su médico principal. El problema más grave que tiene el presidente en estos momentos es la fibrilación auricular, que es un cuadro de presentación muy aguda y de consecuencias muy graves. Frente a la evolución, agregó: el expresidente ha sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios y continúa su tratamiento. ¿Cuándo se estima que estará? Eso depende de la evolución, que continúe siendo favorable y que los médicos que lo atienden estimen en qué momento pueda salir. Por otra parte, expertos aseguran que con la libertad del expresidente, el futuro del partido Fuerza Popular es incierto. Agregan que en los próximos meses se avecina una disputa por el liderazgo de esa fuerza política, actualmente encabezada por Keiko Fujimori. Esto debido a los constantes enfrentamientos públicos entre Keiko y su hermano Kenji Fujimori, quien cuenta con el respaldo de su padre. Las diferencias entre los hijos del expresidente se deben a temas como su posición respecto al gobierno de turno y los asesores principales al interior del partido político. Por ahora, los integrantes de Fuerza Popular manifestaron que seguirán ejerciendo el control político que le corresponde desde el Congreso como fuerza opositora. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró que nubes de tormenta se concentran en la península coreana. Pidió a sus tropas estar listas. Las declaraciones las hizo durante una visita a una base militar frente a un grupo de soldados y aviadores en Fort Bragg, Carolina del Norte. El secretario de Defensa estadounidense habló con los soldados de la estación aérea y aseguró que nubes de tormenta se están posando sobre la península coreana. Aseguró que la diplomacia es la mejor manera de evitar un enfrentamiento, además de contar con el respaldo de sus fuerzas militares listas para enfrentar cualquier eventualidad. En este caso, pidió a sus tropas estar atentas y les solicitó estudiar la guerra de Corea finalizada en 1953 para tener claro qué falló en ese momento y estar preparados en la actualidad. Estados Unidos tiene 28.000 soldados permanentes en Corea del Sur. Tras las numerosas pruebas de misiles balísticos y un ensayo nuclear de este año, la comunidad internacional condenó las provocaciones la semana pasada. Justamente el Consejo de Seguridad de la ONU votó su más reciente resolución imponiendo sanciones al régimen de Kim Jong-un. Esta resolución reduce las exportaciones de petróleo en un 90% y ordena la repatriación de sus trabajadores en el extranjero en un plazo de 24 meses. Y un apagón en Disneyland, California, dejó a cientos de personas atrapadas en sus atracciones. Una falla en uno de los transformadores eléctricos dejó 2 sectores del parque sin electricidad. El apagón en el complejo de Disney en California dejó varias de sus atracciones fuera de servicio en una de las jornadas de mayor afluencia en el parque. Cientos de personas quedaron atascadas en las atracciones mientras se solucionaba el problema que ocasionó la falla en uno de sus transformadores. Poco a poco las atracciones afectadas volvieron a funcionar con total normalidad. Sin embargo, voceros de Disney aclararon que no saben cuándo podrán poner en marcha de nuevo las que faltan. A través de redes sociales, los usuarios compartieron imágenes de lo sucedido, donde se ve a las personas haciendo fila a la espera de la solución, mientras otros optaron por salir del parque de diversiones. Fría llegada de Año Nuevo. En solo 30 horas, un frente helado ya ha dejado casi 2 metros de nieve en Estados Unidos. 20 estados se han visto afectados. Este es el panorama en 20 estados de Estados Unidos. La ola de frío se extiende desde Montana hasta Nueva York. En Pensilvania se ha visto uno de los niveles más altos donde han tenido récord. En 30 horas ya acumularon casi 2 metros de nieve. Estoy acostumbrado a la nieve. Nací y me crié aquí, pero nunca vi tanto en un día. En 30 horas, 135 centímetros. Y dicen que esta tormenta no termina hasta mañana por la tarde. No puedo imaginarme lo que tendremos esta noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de la mayor cantidad de nieve que ha caído en la historia de Pensilvania desde 1958. Sostienen que este frente se ha establecido en
en el noreste del Pacífico hasta las montañas rocosas centrales, ocasionando lluvia en la costa y nieve en las montañas. Prevén también que en las próximas horas llegue una lluvia helada a algunos valles de Washington y Oregon. Justamente en Oregon ya se rompió un récord en más de 120 años de registros. Fue bastante difícil al final del camino. Probablemente pasé 1 hora al final en la entrada para poder pasar. En los estados más afectados, las autoridades se recomiendan no salir de casa y evitar el uso de carreteras. Lo que para muchos sería la perfecta postal de Navidad, ya tiene a miles de residentes esperando que se detengan las nevadas para poder salir de casa. Extraordinario es la película que cuenta la historia de un niño con deformidad facial. Está basada en el bestseller de Raquel Jaramillo Palacio, una escritora neoyorquina con padres colombianos. Raquel Jaramillo Palacio, una escritora neoyorquina de padres colombianos, es la autora del bestseller Wonder, libro que se convirtió en la inspiración para el director Stephen Chbosky en la reciente película Extraordinario. El film, protagonizado por Jacob Tremblay, Julia Roberts y Owen Wilson, relata la historia de un niño de 10 años con síndrome de Treacher-Collins que le ha causado deformaciones faciales y que por primera vez va al colegio. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. La película aborda temas como la intimidación y la belleza interior. Palacio escribió su libro luego de toparse un día con una niña con deformidad facial. Sus hijos se asustaron y uno de ellos empezó a llorar. Palacio no supo qué hacer y ante la situación decidió plasmar en su novela la historia que atrapó a Hollywood y que no ha perdonado diferentes emociones en quienes han visto lo extraordinario. La tasa representativa del mercado para mañana es de 2.971 pesos con 63 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a $1 con 24 centavos. El petróleo WTI se cotiza en $58 con 56 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,77% a 1.505 unidades. Las cifras son los 12,75% de aumento en el salario en Avianca, como lo decretó un tribunal de arbitramiento. Bueno, profesor Páez, vamos a hablar de deportes, pero le quiero preguntar algo. ¿Es verdad que hay un goleador, o ex goleador más bien, un delantero, o ex delantero más bien, que hoy va a ser presidente? Sí, señor, fue elegido presidente de su país. Fue el primer y único africano en ganar el Balón de Oro hasta el momento y creo que el primer y único exfutbolista hasta ahora presidente de una república. Bien, Nordica, entonces vamos a ver quién es, ¿sí o no? Bueno, aquí estaremos. Así es, señor. Y así como lo decíamos antes de ir a comerciales, un objeto rocoso de extraña apariencia ha captado la atención de los astrónomos. Se trata de un asteroide con forma de calavera que ya visitó la Tierra en el año 2015 y que regresará a finales de 2018. El objeto conocido como asteroide Calavera fue descubierto en octubre de 2015 gracias a un grupo de astrónomos de la NASA, quienes pudieron observarlo con un telescopio desarrollado en el Instituto de Astronomía de Hawái. El cuerpo rocoso pasó cerca al planeta Tierra, a tan solo 486.000 kilómetros, es decir, 1.3 veces la distancia que nos separa de la Luna. Tiene un tamaño entre 625 y 700 metros y su apariencia es bastante llamativa, ya que bajo determinadas condiciones de iluminación su aspecto recuerda al de una calavera humana. Este objeto del espacio también es conocido como el asteroide de Halloween, ya que su máxima aproximación a nuestro planeta ocurrió en el Día de las Brujas. Al ser la segunda vez que el asteroide pasaría cerca a la Tierra, los científicos dedujeron que este podría ser en realidad un cometa extinto, despojado de sus compuestos volátiles al haber orbitado demasiadas veces alrededor del Sol. Los investigadores confían en obtener más datos de este objeto rocoso en su próximo acercamiento a nuestro planeta, que se produciría en noviembre de 2018, aunque esta vez pasará mucho más lejos que la vez anterior, a unas 105 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Hasta aquí esta emisión, no olviden mañana aquí en este canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión, hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Mañana nos vemos, Día de Inocentes. Que descansen. Chao.